el abuelo de Lázaro, Roque Salgado, nace por el 1836, creo, y los padres nacen en 1556, Liborio, y la madre en 1856 Liborio, y 1867, 65 la madre. Y el abuelo nace por el 1830, que también era cantor, ¿cierto?, de guitarrón y payador. Y el bisabuelo, que es lo más notable, el bisabuelo de Lázaro tiene que haber nacido por el 1800 o antes. Lázaro dice que era español, conde de no sé antes, guitarronero, sacristán de la parroquia de Peumo. Entonces, estamos hablando de una época anterior a la independencia de Chile, una época en que era otra las relaciones sociales, era otra el mundo. Entonces, y tampoco él llega en una situación de élite, porque cuando él llega como español lo sitúan al tiro como diácono de esta parroquia. Entonces él llega al tiro en un puesto importante. Y ahí llega y acá tiene que aprender a tocar guitarrón, y acá tiene que aprender a tocar, a cantar a los poetas, y no le cuesta mucho porque es una práctica, llamémosle, que proviene del canto llano. Entonces él seguramente se adapta rápidamente. El instrumento seguramente le cuesta, pero el antecedente, yo te diría, más antiguo de guitarronero, nombre, que toque guitarrón persona, es Severino Salgado, el bisabuelo de Lázaro. Entonces, tenemos del 1800 a actualmente 220 y tantos años de historia que la tenemos a través de Lázaro Salgado. Lázaro Salgado era un payador, hijo de payador, y su madre también era guitarronera. Tiene una hermana que también hace lo mismo, es guitarronera porque nace en ese ambiente y también es payadora, dice la Inés Valenzuela, y es decimista. Lázaro Salgado nace en 1902. ¿Qué ocurre con Lázaro? Lázaro es un personaje atípico. Él es el típico chileno peluzón. No era grosero, pero era muy imaginativo, era muy chistoso. Entonces, yo lo conversé alguna vez con Diego Muñoz, me decía, oiga, ¿por qué Lázaro anda sacoteando? Porque uno tiene la impresión de que los poetas populares son como intelectuales del pueblo, son todos, ¿cierto?, medio, son serios, son cariñosos, agradables, pero también se hacen respetar. Pero Lázaro era chacotero. Entonces Lázaro me dice, Diego Muñoz me dice, mira, Lázaro es un juglar moderno. Lázaro es un típico chistoso que tú lo vas a entrevistar y va a hacer lo que tú quieres, te va a hacer el show que tú quieras. Entonces, a alguna gente le toman películas y él aparece caminando, sacoteando, siempre anda leseando. Entonces, su espíritu es así. Y ese espíritu no cuadra con el de los cantores de los divinos, ni cuadra con los de los payadores. Entonces, Lázaro aprende de su padre, que no era... Su padre era minero, que trabajó también en esa zona de Puente Alto, pero para Puente Alto para adentro hay algunas minas, ¿cierto?, de yeso y de otras cosas. Entonces, él no era, por decirlo, peón de fondo, no era trabajo agrícola que se dice ahora, no era inquilino. Y lo mismo la madre Lázaro no era una persona, por decirlo, campesina. Ellos son emprendedores que tienen otro nivel cultural, por decir, son clase media. Entonces, sus orígenes y su prácticas del guitarrón, del canto de los poetas y de la música, porque después Lázaro toca de todo, porque él se vuelve músico. Lázaro, cuando mueren los padres, se va a trabajar de peón de construcción y se cabrea de eso y se dedica a la música, y ahí aprende a tocar el guitarra, acordeón de botones, y toca las canciones de la época en quintas de recreo. Canta tangos, valses, y él compone cosas, como payador, que es muy imaginativo. Franklin no paya, y sin embargo también aprendió con este personaje tan importante que tenemos en la paya, que es Lázaro, y que no solamente es un personaje para la paya, es un músico chileno muy importante, uno del co-compositor de La Joya del Pacífico, el segundo himno de este país. Y nadie sabe eso. La primera paya grabada es de él, con Críspulo, en el año 60. Y su escuela de guitarrón, digamos, es tan diferente y tan desconocida que cuando yo supe que estaba Franklin vivo y que estaba ahí, digamos, disponible, inmediatamente me acerqué a él para aprender.
Me conseguí la dirección de Don Chosto y lo fui a ver. Y ahí lo conocí. Y Don Chosto me dijo, no, hace muchos años que no toco, lo tengo colgado, no, pero mire, la catedral, ya como era, porque era la catedral, ya. Y ahí fue donde lo conocí. De Chosto Ulloa, lo que yo rescato y tengo pero muy guardado en mi corazón es la inteligencia y la tremenda sabiduría que él tenía no solamente con el guitarrón, sino que al interpretar cualquier instrumento musical. Él era un hombre orquesta. Y entonces él tenía una mentalidad absolutamente abierta con respecto a las músicas, porque es un hombre que se crió libre de la escuela. No fue jamás a la escuela, entonces no tiene esas cosas limitantes que quienes nos hemos formado yendo a la escuela tenemos. Porque cuando Don Chosto me enseñó, agarraba el guitarrón y tocaba sus maravillas, y yo así, ay, toma, te toca. Y uno tenía que hacer lo que él había hecho, lo que era una cuestión súper difícil. Yo sabía algo tocar guitarra, pero encontrarme con esa cuestión y tú veis cómo suena y cómo mueve los dedos, qué sé yo, y ya te toca, hazlo tú. Con Don Chosto en particular aprendí que él vivía y su forma de pensar se formó a través de la poesía, del verso. Realmente, o sea, teníamos conversaciones sobre la astronomía, sobre los Estados Unidos, sobre la geografía y él sacando datos, información de los versos para nutrir la conversación. Recuerdo con mucho cariño esos recuerdos de las cosas que él me contaba y de las tardes enteras en la casa de él, no solamente tocando el guitarrón, sino que amasando el pan, yendo a amarrar el caballo, dando vueltas por Pirque, por sus tierras. Era un hombre místico, muy mágico, conocedor de las hierbas. A mí me sanó de dolores de estómago varias veces allá. Eso es lo que yo recuerdo de él. Cuando iba donde el Chosto Ulloa, conversábamos, me hablaba de su caballo, no sé, distintas cosas, de sus viajes a la cordillera, y de repente él sacaba su guitarrón y me decía a mí que yo tocara. Entonces, y claro, y tocábamos, cantábamos, pues tocaba un rato lo mismo santo. Y siempre te daban algún consejo así. Por ejemplo, yo tocaba algo y el santo me decía, oye, me decía, está bonito, pero mira, agrégale una cosita. Y eran detalles, cosas muy finitas, pero que enriquecían todo. Pero es muy difícil la manera de enseñar, que era súper distinta a la que tenía Santito, que le ponía números a los órdenes y entonces toca el 10, después toca el 15, después toca el 14. Hay un método que es mucho más simple para uno que no viene de la oralidad, es mucho más fácil de aprender. Podría pensar, por ejemplo, en Santos Rubio, que también a veces en los encuentros nos relacionábamos mucho y él me corregía algunas cosas, me enseñaba otras, me mostraba lo que él hacía, entonces también era muy generoso con lo que él sabía. Y porque estaban súper conscientes de que estábamos registrando una cuestión que no era para ahora, sino que era para después. Chosto tenía súper claro, porque yo ya estaba en el museo y porque los archivos eran, o sea, son parte de mi pega, y él sabía perfectamente que él iba a quedar en el museo. Y hay por ahí una afirmación en que él dice eso, pucha, qué bueno que todo esto va a quedar en el museo y los demás adelante van a poder saber y conocer esto. Y que eran unos tipos especiales, porque eran unos filósofos, memoristas, músicos, cantores, porque no era solo el guitarrón, era la guitarra, el acordeón, el arpa, o sea, tocaban todo. Y tenían súper claro lo que estábamos haciendo. Y cuando se murió Don Chosto y estábamos haciendo el libro, y yo llevaba 3 años haciendo el libro, o 2 años y medio más o menos,
y se murió don Chosto y nos quedamos con Santito ahí y Santito se enfermó. Po. Y Santito se enfermó y se fue para abajo en muy poco tiempo y me decía, Claudito, tenemos que juntarnos luego, tenemos que juntarnos para que grabéis todo lo que tenéis que grabar para el libro, ¿ah? Porque ahí era para el libro. Porque yo le quiero hacer a las grabaciones de Chosto, quiero hacerle una segunda guitarra, unas segundas voces, vamos, consíguete un estudio y llevamos las grabaciones y yo le hago todas las segundas al Chosto, ¿ya? Para que el disco quede lindo, así que no sea Chosto solo, en algunas sí, pero en las cuecas y en las tonadas quedamos juntos. Entonces él estaba súper consciente que teníamos que apurarnos. Po. Ellos estaban súper conscientes de lo que estábamos haciendo y que esto iba a quedar que ellos no iban a estar, pero que ellos iban a seguir dando su sabiduría, porque los dos eran muy generosos. Po. La forma en que toca Chosto Ulloa, no hay nadie que toque como él. Yo creo que esa es la particularidad de un buen maestro, de que enseña, pero el discípulo no toca igual al maestro. Me pasa lo mismo con Pancho. Él era un excelente guitarronero, pero a mí me es imposible tocar de la forma en que tocaba él, porque me hizo sacar afuera mi propia identidad a través del guitarrón. Pancho era jovencito, en ese tiempo tenía unos 30 años, y él andaba con un guitarrón y también estaba en ese proceso, ¿no? de aprendizaje, de prácticamente como de recopilación, también de conocer a los antiguos cantores, de ir adquiriendo esa información, distintas melodías. Entonces, también conocer al Pancho en esa época de su vida creo que también para mí fue algo súper importante porque como que se mezclaron las dos cosas, hubo un traspaso directo de información, era lo que él andaba buscando, lo que él andaba aprendiendo, pero que a la vez me lo iba traspasando a mí, obviamente no de la misma manera, pero sí desde el mismo camino, desde la misma ruta. Primero Pancho, fue él el que me enseñó todo, digamos, y de una manera muy particular, porque Pancho no es de los que me enseñaba, tienes que hacer esto, mira, haz esto, sino que yo vivía en ese tiempo en la carretera, en Rancagua, entonces él viajaba, a veces se bajaba en mi casa, pasaba un rato, a almorzar o a tomar once, la hora, depende de la hora. Después conversábamos y mientras conversábamos él tocaba el guitarrón, tocaba. Y después me pasaba el guitarrón a mí y él se iba. Entonces me dejaba su guitarrón ahí un par de semanas y después volvía y la misma rutina. Entonces después yo tocaba también y ahí él a veces me corregía, pero tocando, no es que eso está mal, sino que... Y esa fue la manera. Yo aprendí con un guitarrón de él, que él, como decía, tenía la confianza de dejarlo en mi casa y... Esa fue la manera que yo aprendí. Entonces, la primera persona, el primer referente es Pancho. Yo vine a tocar el guitarrón de Pancho así como... Era una cosa que... Yo hablo mucho en torno a la figura de Pancho porque gracias a él yo aprendí a tocar guitarrón. Y el guitarrón de Pancho era una cosa imponente que no cualquiera se atrevía a llegar y tomarlo, yo sentía. Había un respeto profundo por lo que ese guitarrón guardaba. Y era una cosa muy linda porque mirándolo ahora después era verdad, pues había muchos saberes, ahí hay muchos saberes. A mí me pasa que ahora último que no con Pancho en la casa, pero sí las veces que he estado con Miriam y me ha pasado el guitarrón, a mí me pasan muchas cosas. Fue súper bacán, súper importante para mí. Pues. Estar ahí con esos caballeros fue súper nutritivo. Y gracias a eso como que ahora como me he desarrollado como constructor de guitarrones y súper importante. Y como que ha servido para hartos músicos, como que le he hecho instrumentos a muchas personas. Claro, yo antes no sabía nada del guitarrón y conversando con don Pancho con el tiempo, con don Juan, como te decía, con ellos como que fui aprendiendo más al respecto, como que me hicieron darme cuenta de la sonoridad del instrumento,
con don Juan yo tengo hartas conversas, siempre estamos conversando del guitarrón. Y de repente él me dice, no sé, mira, le cambié una cuerda al primer orden, se puso una de nylon, octavada, ponte tú, y me muestra así, por teléfono. ¿Cachai? Oh, qué buena, para lo otro que haga lo voy a poner, ¿cachai? Y así él me va dando como consejos, ¿cachai? Y eso es súper bacán. Y todo eso viene de los guitarrones antiguos, ¿cachai? Del proyecto que hicimos con don Pancho. También, don Pancho me mostró, por ejemplo, o me hizo darme cuenta del sonido del guitarrón antiguo. Pancho tenía esto de ser muy buen tocador para acompañar de apunte, y tenía esta consideración que no es tradicional, que viene de él también, que era saber acompañar, que no es cualquier cosa. Yo siento, yo nunca he visto a nadie que haga lo que hacía él. Yo me acuerdo, tengo grabada una rueda, de hecho, en Naculeo, donde Pablito Cerda y la Tita Quintanilla, que son cantores que yo quiero mucho, que hacen una novena en su casa, bien antigua, y en Naculeo se canta a la antigua, todavía, en esta zona central a lo divino, que es con la figura de un tocador o tocadora que define el fundamento y la melodía, y le acompaña a los demás durante el verso y así toda la noche. Y tengo una grabación de Pancho que estuvo tocando 2 horas 53 en una rueda de 19 personas, gigante. Habíamos 9 mujeres y 10 hombres cantando, tocando una melodía que era la aculeguana, que para nosotros acá es la repetida, y él la toca en 7 tonos distintos, la misma entonación. Pero hay muchas compañeras que cantan la repetida en 2. Y también hay compañeras que la cantan, por ejemplo, en si bemol o en si. Y eso yo se lo he visto solamente a Pancho, haciendo cambio de tono en una rueda sin parar, sin detenerse. Le ofrecían gloriado a Pancho, que el gloriado es una cosa muy especial del canto de lo divino, y Pancho ahí en un trance profundo, maravilloso, impresionante, que yo no he visto en otra gente. Por supuesto que Pancho Astorga es tremendo guitarronero. Yo respeto mucho el trabajo que hizo él en términos de la búsqueda que le sacó al sonido. Es muy propia de él, muy buena. Pero sí, Pancho tenía esto de, por ejemplo, a sus alumnos él los llevaba principalmente a escuchar canto de lo divino, a escuchar vigilias, a amanecerse escuchando el ritual del canto de lo divino. Yo creo que eso también va muy de la mano con lo que significa el guitarrón chileno en el canto. Es súper interesante eso, ver cómo hay escuelas, pero no hay tantas escuelas. Finalmente, y esto yo lo recojo del libro de Alfonso, bueno, todo nos lleva a los pircanos, porque Pancho a su vez aprendió de un pircano, pero en el tiempo moderno, digamos, los guitarroneros que uno ve dando vuelta hoy día, está la escuela de los pircanos directamente, que aprendieron o de don Juan Pérez, o de Alfonso Rubio principalmente, que se dedicaron mucho a enseñar, y todos los que aprendimos de Pancho Astorga. Yo obviamente aprendí más de la línea de Pancho. Y ahora pasa que también se han formado nuevas escuelas. La escuela pircana es indudable. El estilo de... Yo creo que desde que Alfonso empezó a hacer talleres sobre todo, porque por ejemplo, para mí hay una diferencia del toqueo entre Santos Rubios y Chostos. Son tiempos distintos, son trancos distintos y son pulsos diferentes. Pero quedó como escuela pircana, yo creo, lo que se enseñó desde Alfonso, hoy en día Alfonso Ureta. La escuela de Pancho es indudable. Y bueno, todos los que vienen de la vertiente de Pirque también se nota bastante el estilo que tienen, por eso siempre se habla de la escuela pircana, a pesar de que Pancho también aprendió, lo que él aprendió también viene de ahí, ¿no? Pero él tenía un estilo bastante particular y eso se nota. Entonces hablamos de la escuela pircana y por otro lado la escuela de Pancho.
el estilo de Pancho? Estilos marcados para tocar, yo reconozco a Santos Rubio, al Chosto Ulloa, a Francisco Astorga, a Franklin Jiménez, y fue. El resto de la gente toca parecido a ellos cuatro, de una u otra manera. Manuel Sánchez últimamente se ha estado diferenciando, pero por mucho tiempo era escuchar a Pancho. Ni hablar Víctor Quintana y un lote grande que sigue el estilo de Manuel. Hay estilos bien marcados, y dentro de esos estilos bien marcados hay otros subestilos bien marcados. El estilo pircano es uno de los más conocidos, pero dentro del estilo pircano, por ejemplo, si uno mira cómo tocaba Chosto, a cómo tocaba Santos Rubio o cómo toca Juan Pérez, son muy distintos entre ellos tres. Pero uno los escucha y se nota que son pircanos. Yo creo que esas son las dos escuelas que se identifican, pero siento que el folclore es vivo, entonces si yo voy a Pirque y escucho a Juan Pérez o escuchaba a Santos y a Chosto, decía, ah, mira, esto es Pirque. Puedo escuchar a algunos guitarroneros e identificar, ah, mira, él aprendió allá en Pirque, eso sí. Pero hay otros que, no sé, aprendieron en internet y a lo mejor tocan tan bien y parecido. Pero son las dos escuelas que se identifican, Pirque y Codegua. La escuela pircana, sin duda. La escuela pircana es como la más potente porque, bueno, ahí el guitarrón nunca desapareció de Pirque, por lo tanto tuvo un desarrollo tal vez menor en distintos años, sin embargo igual no se interrumpió ese proceso. Y de ahí, a través de la, entre comillas, de la escuela pircana, fueron surgiendo otros estilos. Pancho Astorga, por ejemplo, con sus estudios de música en la universidad, también en cierta forma hay un estilo que lo identifica a él y que se fue transformando también en una escuela porque le enseñó a muchísima gente. Entonces creo que son las más notorias y, sin pecar de falsa modestia, creo que también mi escuela algo hace, o mi estilo más que mi escuela, ¿no? Pero sí, también. Voy a cantar una décima por nacimiento, las que más canto, de un verso que me regaló Don Chosto. A su tiempo se fue viendo, a su tiempo se fue viendo que María estaba encinta, con su más preciosa tinta, Buenaventura iba escribiendo. La pluma le va sirviendo